Ustedes conocen que estamos compartiendo los evangelios de Juan, evangelios donde podemos recibir mucha enseñanza. Y una característica principal es que todo el evangelio de Juan apunta a algo muy importante. ¿Qué es? A que todos creamos en que Jesús es el Hijo de Dios. La semana pasada, Carlos había culminado de compartir Juan 5, donde hablaba de la autoridad de Jesús que el Padre le había dado. También le había compartido sobre el poder que el Padre le había dado a Jesús, donde Jesús podía dar también vida eterna. Pero hoy voy a compartir el capítulo 6, ¿sí? Querida iglesia, vamos a enseñar lo que Dios quiere hablar en esta mañana a través de este capítulo 6, del versículo 1 al versículo 21, ¿sí? Es una enseñanza donde podemos recibir, donde vamos a aprender algo poderoso de parte de Dios. Ustedes conocen que Juan había escogido 7 señales, quizás las más importantes, porque en cada señal hay una enseñanza donde nos lleva a nosotros a creer más, es decir, a tener más fe en Cristo Jesús. Y hoy voy a compartir de la 4ª señal. ¿Recuerdan cuál fue la primera señal? Exacto, fue la conversión del agua al vino. La segunda señal fue que Jesús sana al hijo del oficial. La tercera señal, ¿cuál fue? Jesús sana al paralítico. Sí. Y hoy es la 4ª señal que vamos a compartir. Y es un evento tan especial. ¿Por qué les digo así? Porque es el único milagro que consta en los 4 evangelios. Es el único. Está en Mateo, está en Marcos, está en Juan y está en Lucas también. Sí. Los 4 evangelios constan esta misma señal o este mismo milagros. Y realmente vamos a tomar un poco de cada fuente. ¿Para qué? Para poder entender realmente qué es lo que aconteció en este gran evento. Ustedes conocen que Juan llamó a los milagros señales. ¿Por qué? Para llevarnos que cada señal a dónde va dirigido. Yo quiero leer lo que dice en Juan 20:31. Es un versículo que ya se lo ha repetido, pero que hoy quiero repetir nuevamente para que lo aprendamos. Porque este es el propósito del Evangelio de Juan. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la clave de todo el Evangelio. A eso nos quiere llevar el apóstol Juan, a que creamos que Jesús es el Cristo, es Dios mismo. Vamos a orar, querida iglesia, para empezar el tema de hoy. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día. Un día maravilloso que tú nos regalas. Un día de vida. Señor, que tu palabra venga hoy con poder tuyo. Que esta palabra, Señor, penetre en los corazones de tu iglesia. En cada oyente, Señor. Háblanos, Señor. Corrígenos, Señor. Queremos salir edificados a través de este evangelio, Señor. Gracias, Señor, por permitirme estar delante de ti en esta mañana y delante de mis hermanos. Te doy la gloria, la honra y el honor a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Juan 6, versículo 1. ¿Sí? Juan 6, versículo 1. Muy bien. ¿Qué dice? Dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
empieza así. ¿Después de qué? Bueno, después de los hechos que transcurrieron en el capítulo 5 está hablando, donde se compartía sobre la sanidad del paralítico que había estado enfermo por 38 años. Y Jesús estuvo en Jerusalén y sanó a este paralítico. De esos hechos está hablando. Por eso dice, ¿después de qué? De todo lo que había venido haciendo Jesús en este recorrido. En ese tiempo Jesús se encontraba en Jerusalén. Jerusalén se encuentra ubicada en la parte sur. Y luego Él decide salir de Jerusalén y sale de allí y pasa al otro lado del río Jordán, en la parte oriental, ¿sí? Y luego va hacia el norte, hacia el mar de Galilea, donde se encuentra hoy en lo que vamos a compartir en este momento. Lo que está hablando es el recorrido que hace Jesús. Cuando está en Jerusalén, está en el sur. Y cuando está en el norte, y cuando está en Galilea, está en el norte. Entonces Él pasa en este caminar. Y durante este caminar que Él hace, se demora 6 meses a 1 año. ¿Qué significa esto? Que Jesús iba por ciertos lugares predicando su palabra, haciendo milagros, sanando enfermos, etcétera, etcétera. Ustedes pueden darse cuenta qué tiempo demoró Jesús. No es que iba de Jerusalén a Galilea directamente, no. Durante este caminar, Él iba haciendo lo que el Padre le había encomendado hacer, que era predicar su evangelio. Y realmente la fama del Señor ya había crecido tanto, tanto ya. Era muy famoso. ¿Pero por qué era muy famoso? No era por lo que Él era, sino era por lo que Él hacía. Y eso la gente miraba y lo seguía mucho. Muy famoso por los milagros, por las sanidades, por las señales que Él hacía. Pero ¿qué nos dice en el versículo 2? Dice, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Es interesante cómo Jesús algunas veces dice lo mismo. Ustedes me siguen por las señales. Y aquí vuelve a decir, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y esta era una gran verdad. Las multitudes seguían a Jesús por curiosidad, no por fe. A ver qué pasa, a ver qué hace Jesús. Y realmente Jesús estaba haciendo señales para mostrar que Él es el Hijo de Dios y para que ellos crean en Él. Eso era el propósito de las señales. Pero la gente no entendía. La gente lo seguía por los milagros. Y es bastante lógico. Porque si alguien encuentra que alguien sana, que alguien haga milagros, bueno, no importa quién sea, igual yo lo sigo. Eso es lo que la gente piensa. Bueno, yo voy a un lugar donde veo milagros, veo sanidades, hacen maravillas, pues ahí voy. Y ese sí que es un problema, hasta hoy en día. Hay muchas iglesias que tratan de arrastrar a la gente por esto. Y es lo que reclama de alguna manera Jesús. Dice, ustedes me siguen por las señales que yo hago. Y ustedes pueden darse cuenta cómo muchas iglesias planifican eventos y dicen noches de milagros, noches de sanidades, noches de gloria, avivamiento, noche de fuego. Y es verdad, la gente va mucha gente, porque son curiosos. Pero ustedes alguna vez han escuchado que alguien diga, vamos a tener una noche de predicación del evangelio sobre el arrepentimiento, vengan, arrepientan de sus pecados. Nunca dicen eso. Y probablemente no vaya la gente. Pero cuando escuchan, va a haber milagros y señales. Y ahí está la gente amontonada. Y realmente
Eso no es el fondo de todo esto. ¿Qué quiere Jesús? Que nosotros vayamos por Él, por su palabra, mas no por estos señales. Y a veces uno va arrastrado por la emoción a ver si recibo algo, pero ni siquiera me doy cuenta en aquel lugar donde yo voy, ¿qué están enseñando? ¿Están enseñando una doctrina verdadera? Pero como hacían en ese tiempo los judíos, no importa. Jesús sana, Jesús hace milagros, pues vamos tras Él. Versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Juan no nos narra todo el evento, pero sabemos por Marcos que los discípulos fueron enviados por Jesús a predicar. Y luego ellos regresaron donde Jesús y estaban un poco cansados. Entonces Jesús dijo, vamos a descansar a un monte. Y allí se sentó con sus discípulos. Pero ¿qué pasó? La gente se entera que allí se encuentra Jesús y se amontonan muchísima gente. Y lo que iba a ser un momento de descanso de Jesús con sus discípulos se convierte en una reunión de muchísima gente. Y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. Versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que dice? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. El 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí hay algo muy importante que debemos resaltar. Dice que estaba cerca la Pascua. ¿Qué era esto? Era la conmemoración o celebración de que los judíos habían salido de Egipto. Dios había usado a Moisés para que salgan de esa esclavitud, de ese yugo egipcio. Eso celebraban ellos en esa fecha, que era aproximadamente en el mes de marzo y abril de cada año. Pero algo pasaba en ese tiempo, que los judíos habían vuelto a caer en algo similar, ya no bajo el yugo de los egipcios, sino bajo el yugo de los romanos. ¿Por qué? Porque Roma había conquistado y los habían sometido. Y en este contexto, cuando cada año llegaba esta fecha, los pensamientos de los judíos, ¿qué era? ¿Cuándo vendrá un libertador para que nos libere nuevamente de esta opresión, de esta esclavitud que vivían bajo el imperio romano? Pero ¿qué dice la Escritura? Cuando alzó Jesús los ojos, vio que habían venido a él gran multitud. Jesús estaba descansando y de pronto mira a su alrededor mucha gente. En Mateo dice que eran 5,000 hombres. Y también dice, sin contar con las mujeres y los hijos. Hagamos un breve cálculo. 5,000 hombres, más sus mujeres, 10, más uno por familia, un hijo, 15. Entonces más o menos podrían ser de unos 10 a 15,000 personas. Eso había en ese momento. Bueno, el número no importa si habían más o menos, uno cambia la verdad. Y dice Jesús a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Qué tremendo problema en ese momento para los discípulos. Y Jesús le hace la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coma toda esta gente? Jesús mira a la gente con misericordia, porque él sabía que la gente no estaba allí por él. La gente estaba allí presente porque querían recibir algo de Jesús.
Dicen otros evangelios que los discípulos le dijeron, Señor, envíalos a su casa, porque aquí no hay nada para que coman. Pero Jesús no mira así. Jesús es misericordioso. ¿Cuántos creen que Jesús es misericordioso? Y Jesús hace una pregunta a Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús no está preguntando con qué compraremos. Jesús dice, ¿de dónde o a dónde compraremos? Yo creo que en ese momento Felipe lo pusieron en compromisos. Bueno, dijo, ¿y ahora? ¿Dónde vamos a encontrar tanto pan a estas horas? Porque ya eran cerca de anochecer. ¿Dónde iban a encontrar 10,000 o 15,000 panes? Era imposible. No iban a encontrar una panadería que tenga esa cantidad. No había. Y además estaban lejos. Estaban una parte alta. Y Jesús le pregunta, ¿pero qué pasa en el versículo 6? ¿Qué dice Jesús? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús es muy sabio. Y no le está pidiendo un consejo a Felipe. No le dice, oye, ¿qué vamos a hacer? Simplemente lo está probando a Felipe. ¿Para qué? Para ver si él está atento, para ver si él está aprendiendo. Porque Felipe era un discípulo que estaba caminando con Jesús y él sabía quién era Jesús. Él ya sabía. Pero yo no sé qué le pasó a Felipe. Él debió decir, no sé, Señor, tú sabrás cómo hacerlo. Tú eres Dios. Pero Felipe no responde. Y la palabra dice que lo estaba probando. Y eso puede pasar en cualquiera de nosotros. Porque Dios sí nos prueba. Y de hecho yo creo que todos hemos sido probados. Y muchos de ustedes están siendo probados en este momento. ¿Pero por qué lo hace? Porque Él quiere que a través de las pruebas nosotros podamos crecer espiritualmente, podamos madurar. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Recuerda lo que dice, ¿de dónde compraremos pan? Y Felipe le contesta, 200 denarios tenemos en la tesorería. Bueno, y haciendo un cálculo, un denario equivale a un salario de un jornalero de un día. Que esto más o menos equivale a 8 meses de un salario de un obrero. Si hacemos cuenta hoy en dólares, más o menos un obrero gana de 20 a 25. Multiplícalo por 200. ¿Cuánto sería? Si es de a 20, serían $4,000. Y si es de a 25, $5,000. Más o menos eso es lo que había en ese tiempo, según Felipe. Y eso es lo que pasa con Jesús. Jesús lo prueba a Felipe. Y el propósito de Jesús era ver cómo reacciona Felipe en estas circunstancias. Porque eso pasa con nosotros, querida iglesia. A veces todo nos va bien, pero de repente algo pasa, algo se presenta. Y cuando nosotros damos la vuelta, lo que tenemos ya no alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y es lo que quiere Jesús enseñarnos en esta mañana, que debemos estar preparados para toda circunstancia. No solo para lo bueno, sino también en tiempos de prueba. Pero Felipe no aprueba, reprueba. Porque él dice, tengo 200 denarios y esto no alcanza. Dice, no basta. No le estaba preguntando a Jesús, Felipe, ¿cuánto hay? En este tiempo, ¿qué haríamos nosotros? Si aquí hubiera muchísima gente y quisiéramos darles de comer. Probablemente dijéramos, a ver, bueno,
¿Alguien tiene algo? Sí, de pronto dijera alguien, sí, yo tengo. Pero falta, entonces vamos a levantar una ofrenda. Algo así podríamos hacer. Pero Felipe dice, tenemos 200 denarios y eso no alcanza para nada. No le contestó la pregunta. Versículo 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, pongan mucha atención en esta frase, ¿qué es esto para tantos? Dice Andrés. Ustedes recordarán, Andrés es un discípulo que no se lo conoce mucho, no es muy famoso, como por ejemplo Pedro. Él aparece solamente en 3 partes del Evangelio. La primera, ustedes recordarán cuando se compartió Juan 1. Andrés aparece llevándolo a su hermano Pedro a Jesús. Y la segunda vez es esta, que él encuentra un muchacho y lo lleva delante de Jesús. Y la tercera es lo que más adelante, en otro capítulo, dice que él lleva a unos griegos hacia Jesús. Y la fe de Andrés está un poquito más refinada, digámoslo así. Porque ¿qué hace él? Él analiza, él dice, mira, bueno, hay que darles de comer a la gente y ahora ¿cómo vamos a hacer? Dice, vamos a ver, bueno, ¿qué hago ahora? Y por ahí mira en la multitud, pregunta, a ver, ¿alguien tiene pan? Y por ahí sale un muchacho y dice, yo tengo 5 panes y 2 pececitos. Escuchen bien, dice 2 pececitos, 2 peces pequeños. Y el problema de Andrés es que él mira primeramente qué cantidad de gente había. Pero en fin, él lleva al muchacho a Jesús. Bueno, es un buen adelanto, ya es como que ya está creyendo más en Jesús. Pero comete un grave error, dice, ¿qué es esto para tantos? Como que se vuelve tan incrédulo sin saber a dónde iba a llevar esa porción de pan y de peces. Jesús, todos conocemos que es Dios mismo. Jesús tiene el poder para hacer muchísimas cosas. Y Andrés toma al muchacho, le pide lo que él tenía y lo lleva a Jesús. Pero aquí viene lo espectacular, querida iglesia. Él pone en las manos de Jesús estos 5 panes y estos 2 pececillos. Y todos sabemos que cuando ponemos en manos del Señor, ¿qué puede pasar? Cosas increíbles, milagros, no sé. Porque estamos poniendo en las manos correctas del Dios Todopoderoso. Y es lo que hace Andrés. Esa pequeña porción de pan se lo entrega a Jesús para que Él haga lo que tenga que hacer. Noten una cosa. Estos panes no eran baguettes, no eran un pan grande, no eran peces, eran pececillos. Y además dicen que era de cebada. En ese tiempo, el pan de cebada, ¿quiénes consumían? La gente más pobre. Y además dice que eran baratos. Pero en fin, el muchacho había llevado esta porción probablemente para su almuerzo. Pero el muchacho lo da con toda buena voluntad. Y luego Jesús toma esto en sus manos y miren lo que pasa más adelante. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Ya dijimos anteriormente que habían 5,000 varones más los hijos y las esposas, más o menos habían de 10 a 15,000
personas. Pero Jesús dice, como Él es misericordioso, Él sabía que la gente no lo buscaba porque realmente quién era Él. Pero en fin, dice, voy a darles de comer a esta gente. Y Marcos dice que hizo recostar a la gente en grupos de 50 y 100 personas para que estén todos en orden. Y aquí hay algo interesante que debemos destacar. Hermanos, 15,000 personas. Es una tremenda responsabilidad si solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué haríamos nosotros? Probablemente nada. ¿Qué hizo Jesús? Lo que hizo está en el versículo 11. Vamos al versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Esto es muy importante. Dice que Jesús tomó el pan y dio gracias. En otra versión dice, los bendijo. Y esto tenemos que tener bien claro. Porque eso hacemos nosotros todos los días, cada vez que nos servimos los alimentos. ¿Qué hacemos? Bendecimos los alimentos. ¿Pero para qué bendecimos? Primeramente para darle gracias a Dios, sí, correcto. Pero en el momento que nosotros bendecimos ¿para qué? Para que este pan se multiplique y no falte y no escasee en nuestras casas, en nuestras mesas. Por eso es lo que uno debe hacer todos los días, antes de servirse los alimentos. Debemos de bendecir para que lo poco o lo mucho que tengas en la mesa no nos falte. Porque es triste cuando uno de pronto no tiene el alimento suficiente y es triste quedarse con hambre. Pero es lindo cuando el alimento alcanza para todos y hasta sobra. Qué lindo, ¿no? Uno dice, bueno, sobró, podemos guardar para la tarde. Y si alguien tiene un perrito, también le damos al perrito. Es así. Yo recuerdo, bueno, no recuerdo, no lo hacemos. A veces no hay, por ejemplo, para comprar un pollo entero. No somos 6. Entonces vamos a comprar medio pollo. Bueno, pero somos 6 y comemos bastante nosotros. Sí se nota, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Vamos a bendecir los alimentos. Padre, te damos gracias, Señor. Pero nuestra mentalidad está, Señor, yo digo, Señor, que este medio pollo nos alcance para todos, para que todos salgamos llenos. Y eso pasa, hermanos. Yo no sé cómo hace Dios, pero Dios hace que todo ese medio pollo alcance y que todos salgamos satisfechos de la comida. Por eso el propósito de bendecir los alimentos. Y es lo que hace Jesús. Jesús dio gracias al Padre, bendijo los alimentos. Dice que tomó los 5 panes y los 2 pececillos. Y lo que tú ni yo podemos entender es que todo esto, no sé, se multiplicó, creció, no sé, que los panes que eran pequeñitos se hicieron panzotes, no panzones. No sé, que los peces se convirtieron en ballenas, yo no sé qué fue, pero alcanzó. Recordemos por un momento, la multitud que estaba presente allí estaba hambrienta, hermanos. Y Jesús les da de comer a todos. Miren esto. Jesús les da de comer a todos, hasta cuando ellos no avancen, hermanos. El alimento alcanzó para todo esto. Y este milagro fue hecho delante de tanta multitud. 10 a 15,000 personas. Probablemente los que estaban sentados al final no se dieron cuenta de lo que pasó. Y de pronto alguien dijo, bueno, qué buena comida. ¡Qué buena administración! ¿De dónde habrán comprado tanta comida? Pero los discípulos y la gente que estaba delante sí se dieron cuenta del milagro. Se daban cuenta quién lo estaba haciendo. Sigamos.
Versículos 2 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y el 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Cuál es la explicación? Hubo un milagro, y un milagro poderoso. Una cosa es poner todo en manos de Jesús, y otra cosa es tener nosotros algo en nuestras manos. Y cuando lo ponemos en manos de Jesús, algo increíble pasa, algo poderoso pasa. Es lo que pasó en ese tiempo. El hecho es que sobraron los panes, sobraron los peces, a tal punto que Jesús dice: vayan y recojan lo que sobró. Y no es que lo que sobró fue lo que hicieron caer al piso de pronto, no. Fue algo que la multitud no había topado. Y dice que recogieron 12 cestas, una para cada discípulo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo lo hizo Jesús? No lo sé, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque este niño entregó los panes a Jesús con la ayuda de Andrés. Y Jesús hace lo que tenga que hacer. Por eso, querida iglesia, nuestros problemas, nuestras dificultades, debemos poner en manos del Señor. Eso es lo correcto, hermanos. No podemos nosotros actuar por nuestra propia cuenta. No podemos hacer eso. Tenemos a un Dios poderoso y Él está con nosotros y está dispuesto a ayudarnos. Esta es una demostración de que Él vela por todos. Él se preocupa por todos. Esta multitud estaba con hambre. Pues allí estuvo Jesús para darles de comer a todos, y bien comidos. Todos salieron satisfechos, con el estómago lleno y listos. Versículos 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Estos hombres, después de haber recibido alimento y sanidad, ¿qué querían? Ellos dijeron: aquí encontramos la solución a nuestros problemas. Recuerdan que yo les dije en el versículo 2, cada vez que ellos celebraban la celebración de la Pascua, tenían presente que algún día va a llegar el libertador. ¿Y ellos qué pensaron? Este es el momento, aquí está la solución. Ellos querían un Mesías que estaban esperando, pero un Mesías terrenal y político, que suplieran todas las necesidades y los libraran de la opresión romana. Eso es lo que estaban esperando. Y yo creo que ellos están pensando en una gran verdad que estaba escrita. En Deuteronomio 18:15, mira lo que dice la palabra. Dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, y a él sí lo escucharás. Ellos conocían las Escrituras. Ellos anhelaban que llegara este profeta. Y ellos creyeron que este era el momento. Y realmente ellos no estaban equivocados. Estaban en lo correcto. Jesús era el profeta. Jesús era el Mesías. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si Jesús es el profeta, si Jesús tenía que ser rey, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente: que la multitud, la gente, lo buscaba a Jesús para que solucionara sus problemas. Entonces, ¿qué decían ellos? Si lo proclamamos a Jesús como rey, solucionaba el problema del hambre.
Estamos hechos. Pero Jesús conoce todo esto. ¿Cuál es el problema? Que los judíos querían hacerlo rey a Jesús. ¿Para qué? Para someterlo y él haga la voluntad de ellos. Y eso no es así, querida iglesia. La voluntad de Dios es que Jesús es el rey para que él haga la voluntad en nosotros. Haga su voluntad y no la nuestra. Y es lo que querían los judíos. Querían levantarlo y proclamarlo como rey, aprovechando la multitud. Y Jesús se da cuenta. Y es un problema, querida iglesia. Muchos de nosotros decimos, voy a convertirme en el cristianismo y con esto se van a solucionar todos mis problemas. Entonces sí, cuando me convierta a cristiano, voy a pedirle a Dios que me ayude y Él me va a ayudar. Eso es someterlo a Jesús a nuestros pies. Y no estamos para eso. Y es lo que dice Jesús. Cuando Jesús mira esto, Él se va. Así dice. Él se aleja, se va, nos deja. Porque Él conoce nuestras intenciones. Él sabe por qué tú estás aquí. Él conoce. En verdad lo buscas a Él porque quieres escuchar su palabra, que es esta. ¿En verdad? ¿O estás buscando un favor, un milagro, una sanidad? Y está bien los milagros, las sanidades. Jesús sí los hace, correcto. Pero no es lo principal. Los milagros no te salvan. ¿Qué nos salva? ¿Qué nos limpia? ¿Qué nos restaura? Es su palabra, querida iglesia. Así dice. Porque la palabra es como el agua que nos limpia. Versículos 16 y 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. En Marcos dice que Jesús los envió a la barca, ¿sí? Para que se fueran. Todos sabemos que los discípulos estaban acostumbrados ya a navegar en el mar. Pero muchos dicen que, ¿por qué Jesús los envía a los discípulos a la barca? Muchos dicen que probablemente Jesús los envió porque, viendo lo que la multitud pretendía hacer con él, de quererlo proclamar rey, los envió para que no se contaminen con el resto, con esa euforia que querían. Mejor dijo, váyanse. Pero en el versículo 18 y 19, ¿qué es lo que pasa? Se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acerca a la barca y tuvieron miedo. Dice la narración de algunos evangelios que era tan fuerte la tormenta que los discípulos tuvieron mucho miedo. Tenían miedo de ahogarse y podía pasar eso. El mar de Galilea era en sí un lago muy grande que tenía 15 kilómetros de ancho y 29 kilómetros de largo. Pero en fin, era bastante grande y sí podían ahogarse. Pero los discípulos tenían mucho miedo por lo que estaba pasando, una fuertísima tormenta. Y dice que cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros más o menos, vieron a Jesús caminar sobre el agua. Ya era casi la noche. Y ellos se asustaron. En otro evangelio dice que pensaron que era hasta un fantasma. Y Jesús llega allí a la barca. ¿Y qué les dice? Para culminar, versículo 20-21. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Yo soy.
es una palabra sumamente poderosa. Jesús no está diciendo solamente yo soy Jesús. Esta frase ya hemos visto antes en el Antiguo Testamento, en Éxodo, si no me equivoco, capítulo 3, cuando Moisés le dice a Dios: si alguien me pregunta en nombre de quién vengo, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dice: dile, yo soy. Qué interesante, ¿no? Jesús repite aquí a los discípulos y dice: yo soy. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es Dios mismo. ¿Cuántos creen esto? Amén. Jesús es Dios mismo. Y los discípulos entendieron. Y por eso dice que lo recibieron a Jesús en la barca. En ese momento los discípulos entendieron que Jesús es más que un hombre. Que Jesús es más de lo que hace milagros, sanidades. Porque cuando se manifestó en el lago o en el mar, Jesús estaba mostrando su deidad, su poder, de que es soberano sobre la naturaleza, capaz de calmar las tormentas y de caminar sobre el agua. Eso estaba mostrando Jesús a sus discípulos. Y eso fue lo que aprendieron los discípulos. Yo creo que en ese momento los discípulos se afirmaron en la fe. Y ellos dijeron: en verdad Jesús es Dios mismo. Porque si alguien tenía duda, creo que en ese momento se desechó toda duda o toda incredulidad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta mañana? Que todo lo que hizo Jesús, todo lo que hacía Jesús, es para llevarnos a que nosotros crezcamos en fe, a que entendamos que sin Jesús nada somos. Los discípulos entendieron que lo necesitaban a Jesús en la barca. Y Jesús llegó. Probablemente la tempestad no se vaya, pero estaba allí Jesús. Y eso pasa con nosotros. En tiempos de dificultades, ¿cómo nos encontramos? Probablemente un poco decaídos, desmotivados, pero está Jesús con nosotros. ¿Lo creen? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca continuar, no desmotivados. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, yo creo en ti. Señor, yo sé que tú me vas a mostrar la salida a todo problema. Eso es lo que está enseñando a Jesús, que creamos en Él, que no perdamos la fe, que no perdamos la confianza. Jesús está con nosotros. Jesús es Dios mismo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor. ¿Cuántos creen? Póngase de pie. Querida iglesia, debemos de creer que Jesús es Dios, el Dios de la Biblia. Podemos confiar completamente en Él. Pero hay algo que reconocer. Cuando ponemos todo en sus manos, ahí está la clave. Entrégale al Señor tus problemas. Entrégale al Señor tus cargas. Entrégale a Jesús toda dificultad. Él sabe qué hacer con todo eso. Y si tú le crees, Él te va a mostrar la salida. Él te va a mostrar la solución. Él va a hacer que algo grande suceda. Pero depende de tú y yo. ¿Cuánto le estamos creyendo al Señor? Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Él dice es verdad. Confiemos en Dios. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás.
Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.